Para arrancar este diálogo voy a tomar casi que textual las palabras del ministro del Trabajo, Andrés Madero, que acaba de salir del estudio. No se van a mermar ni se van a irrespetar ninguno de los derechos ni conquistas laborales adquiridas. Ha sido categórico ante la pregunta en este espacio informativo. Quiero saludar para analizar el tema reforma laboral a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. Si es que los empresarios querían que se merme algún derecho o alguna conquista, la respuesta está dada. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Wilson, buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. A ver, yo creo que es importante reconocer lo que nos ha planteado el ministro. Es en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es el órgano máximo de política laboral en el Ecuador, es el órgano avalado internacionalmente, es una institución avalada por la Organización Internacional del Trabajo. Hay un sinnúmero de propuestas y se han llegado a ciertos acuerdos. Obviamente tenemos claro que el primer acuerdo que se llegó es que no vamos a ir en regresión de derechos. Y hay muchas declaraciones que me atrevería a decir que son malintencionadas para desinformar a la gente. Lo que estamos buscando es, como hablábamos con el ministro ahorita entre entrevistas, que, por favor, sí hay 8.200.000 aproximadamente en la población económicamente activa. Hay más de 12 millones de ecuatorianos en edad de trabajar. ¿Qué está sucediendo? Que en el 2014 teníamos 3.200.000 ecuatorianos con empleo pleno y a los 2019, con el crecimiento de la población económicamente activa, tenemos menos de 3.100.000. O sea, algún problema hay que destrabar. La lógica es buscar mecanismos más flexibles, sí, y la palabra es más flexibles de contratación, respetando los derechos laborales existentes. Pero la palabra flexibles genera malestar, urticaria en los trabajadores. Flexibilización. Hay palabras que pueden generar urticaria en ciertos sectores empresariales también, pero hay que plantearlas y decirlas. Flexibilización no es precarización. Ni tampoco irrespeto de derechos. Ni irrespeto de derechos. Más bien, creo que lo que se está buscando, ya existen 3 acuerdos. Poder distribuir de manera diferente las 40 horas, no más de 40. Que en una jornada, en un contrato de emprendimiento en el cual se plantea un plan de inversiones de hasta 3 años plazo, donde se respeten todos los derechos, no se considera el despido intempestivo en caso de que el emprendimiento muera. El otro es menor, que es retirar un 35% de un modelo de contrato que prácticamente ni siquiera se aplica actualmente. Lo otro, hay un pocotón de propuestas. La propuesta del salario básico diferenciado es una propuesta, pero claramente el ministro lo ha expresado. El piso es $394. Iba eso. Más abajo de eso no hay cómo, señores empresarios, ha dicho claramente. A eso iba. Más bien yo invitaría a activar de mejor forma las comisiones sectoriales donde sobre el piso de los 394 o de la remuneración básica se miden niveles de productividad, si es que es mayor o menor, niveles de equidad, cómo se deben manejar porcentajes que van por sobre la remuneración básica unificada, situación que no se ha dado los últimos 4 o 5 años. Se han quedado estables los diferenciales y hay sectores que probablemente han crecido, pero también hay sectores que han decrecido y eso no implica que se vaya a pagar por debajo de la remuneración básica. Yo creo que el tema de la jubilación patronal, no hay acuerdo en este momento a nivel del Consejo. Es real, no hay acuerdo. Tenemos que trabajar en un acuerdo porque tenemos que dar derechos a los trabajadores en general. La jubilación patronal, las cifras, si vemos que quienes aplican a la jubilación patronal representan el 5% de los trabajadores. ¿Por qué insistir en eso? Si es que es un porcentaje marginal. Justifiquemos más bien cómo que ese 5 pueda ampliarse con un sistema que sea equitativo para las dos partes y que a la larga beneficie. El ejemplo que daba el ministro es muy interesante. Crear un fondo individual. Claro, pero si alguien trabaja 30 años en diferentes empresas, no accede a la jubilación patronal, cuando deberíamos tener el fondo
cómo crearlo, cómo van a ser las aportaciones, hay que definirlo. Pero es un beneficio para los trabajadores haber podido migrar de diferentes empresas y todavía tener su derecho a la jubilación patronal. Dejemos de verle cucos a las cosas tratando de quedarnos en la primera mitad del siglo pasado con un código absolutamente caduco. Comencemos a ver que hay opciones en el mundo y que el mundo es mucho más dinámico actualmente. Ya es hora. Rodrigo, hay una huelga que ha sido ratificada por el Frente Unitario de Trabajadores. Solo les falta fijar la fecha, pero es una huelga en contra de estas reformas laborales que a lectura de los dirigentes del señor Mesías Tatamuez y de algunos otros, está violentando o mermando derechos y conquistas. Yo me hago una pregunta. En este momento hay muchas propuestas sobre el tapete, hay muchas propuestas que están en editoriales de prensa o cosas por el estilo, como cartas de opinión, que son absolutamente válidas. El Consejo Nacional del Trabajo ha llegado a 3 acuerdos, 3, no tenemos más en este momento. Necesitamos buscar cómo destrabar el problema para dar más empleo a la gente. El momento que las propuestas de reforma lleguen a la Asamblea, ahí discutámoslas si quiere en el término de la huelga, discutámoslas ahí sí en el término político. Pero ¿por qué no discutimos las cosas en el término técnico? Yo creo que con Mesías nos hemos sentado a conversar, hemos debatido estas últimas semanas, con Nelson Erazo de igual manera, con Iván Bedoya de igual manera. Edwin Bedoya, perdón, gracias. Creo que hay opciones, pero también creo que hay que reconocer que si más de 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo pleno, quedarse en un discurso de la huelga muy común hace 20 o 30 años, está como que caduco en este momento. Estamos en un mundo mucho más globalizado, estamos en un mundo mucho más dinámico. Respeto muchísimo la posición de los trabajadores. Hace días atrás debatía con Fausto Dután y con Fernando Ibarra inclusive. Debatamos el tema buscando soluciones a los problemas. El sector empresarial busca crear empleo, está arriesgando capitales para crear empleo, crecer en producción. El momento que crece en producción, el Ecuador es de los pocos países donde el trabajador es un socio en las utilidades y no comparte los riesgos. Rodrigo, Permitamos que el sector crezca porque es lo mejor que le puede pasar al país. ¿por qué no se han generado nuevas plazas de trabajo luego del arranque del gobierno con las promesas que se realizaron por parte del sector empresarial? Por eso es la desconfianza del sector laboral, en el sentido de que si había más inversión, de que iban a haber más capitales, incluso nacionales y extranjeros, y se van a generar nuevas plazas de trabajo. ¿Cuántas se han generado de parte de la empresa privada? Curiosamente tenemos el año con un decrecimiento en inversión extranjera directa. El empleo, a mí me encantaría poder llegar al Consejo un día y decir, ok, hoy día vamos a hacer un decreto, un acuerdo, y vamos a crear 3 millones de plazas de empleo. El empleo no se crea por decreto, el empleo se crea porque las condiciones se dan. El tema laboral es uno de los problemas de traba. Se está hablando de una reforma en la Ley de Fomento Productivo 2 que destraba un sinnúmero de aspectos propendiendo a generar soluciones para el país. Si no generamos soluciones, vamos a tener complicaciones, que es lo que estamos atravesando en este momento. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, en donde se acordaron al menos 3 reformas que ustedes han escuchado en los diálogos anteriores, tanto del ministro Andrés Madero del Trabajo, cuanto con el señor Rodrigo Gómez de la Torre, que ahora me acompaña. Gracias por la gentil sintonía. Aquí termina este espacio compartido. Volvemos tras la pausa por separado. Que tengan una feliz jornada. Buenos días. Quedó detenido y fue plenamente identificado por la víctima. Asimismo, se pudo recuperar el cuchillo utilizado en el violento atraco como evidencia. Al parecer, en la fuga los ampones se chocaron. El ciudadano reconoce plenamente que el victimario en este caso es la persona que se tiene en este momento aprendido. Al parecer se habían chocado las personas en el vehículo y después se procedió a realizar una persecución a través de los matorrales y se logró encontrar al ciudadano.
El detenido quedó con prisión preventiva mientras se busca a los otros 3 ladrones. Javier Bustamante, Noticiero 1. Cámaras de vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron esta colisión en la avenida Francisco de Orellana a la altura del ingreso al conjunto residencial Villa Hispana al norte de Guayaquil. Un taxi realizó una maniobra peligrosa e irresponsable, un giro a la izquierda mientras circulaba en sentido norte. Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, hacemos contacto con Alex Vargas, quien se encuentra en la avenida Francisco de Orellana. Operativos de control, documentación. ¿Qué más está revisando, Alex? Buenos días. El país entero te mira y escucha.